Símbolos de transformación en el tarot. Hoy el bufón. Vivimos rodeados de símbolos y estos son los mensajes de una guía interna, de una sabiduría profunda que busca enseñarnos a través de las diferentes experiencias en nuestra vida. De esto te vamos a hablar en esta serie, analizando elementos importantes de la simbología de los arcanos del tarot. Bienvenidos a la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán. Ya comenzamos. Bienvenidos a todos. Cada vez más las cartas o arcanos del tarot dejan de ser simplemente un mazo que podemos barajar y al cual podemos hacer una pregunta, sino que además de eso se convierten en algo que habla de nuestro mundo interior. Además de este objeto externo que usamos, se convierten en algo donde nos vemos reflejados. Porque en el último tiempo ha crecido mucho este enfoque que considera a cada uno de los arcanos del tarot como parte de un lenguaje especial. El lenguaje de los símbolos, de la mente inconsciente, o como Carl Gustav Jung llamara, el inconsciente colectivo y los arquetipos. En estas imágenes se encierra un conocimiento psicológico y filosófico muy importante para toda la humanidad, que nos da distintas claves de cómo los seres humanos podemos evolucionar, qué aprendizajes necesitamos hacer en la escuela de la vida. Es gracias al aporte del gran psicólogo Carl Gustav Jung que podemos hoy descubrir en los arcanos del tarot el despliegue mismo de nuestra vida psicológica. El tarot se convirtió en un mapa de la mente, del alma humana a través de las diferentes etapas de aprendizaje. Vamos a lo largo de esta serie que estamos comenzando hoy a analizar algunos de los tantísimos símbolos que aparecen en uno o a la vez en varios de los arcanos mayores, especialmente del tarot, y que son vehículos muy valiosos para nuestro aprendizaje en el día a día, y que estos símbolos podemos encontrarlos no solo en las imágenes de los arcanos, sino también en nuestros sueños, en sincronicidades, en señales que recibimos a cada momento desde esta sabiduría profunda, de esta guía interior con la cual el tarot nos permite conectarnos a través de su conocimiento. Hoy vamos a empezar analizando el símbolo del bufón, comenzando un poco con un símbolo que aparece en el primero de los arcanos, que es el arcano del loco. El loco como arcano muestra todo un proceso, hay muchos elementos. Hoy vamos a detenernos en este elemento simbólico en particular en nuestro video, que es el bufón. Esto quizás no es una figura tan familiar hoy en día. ¿Quiénes serían los bufones de nuestra época moderna? Bueno, algunos dirán los comediantes, por ejemplo, de la industria del entretenimiento, pero vamos a ver que no tiene tanto que ver con eso, sino que esta figura encierra un significado psicológico más profundo. La presencia de bufones era muy característica de las cortes de la época medieval, pero antes también en las familias de las noblezas, donde en una época muy remota comenzó y se mantuvo hasta el siglo XVII aproximadamente. Lo conocemos a este rol más de la época feudal, por historias, por películas hoy en día, por estudio. ¿Quién era el bufón en las cortes? Era una especie de voz de la conciencia de los personajes importantes, de los reyes o de los señores. Era parte del orden social. Y ante toda esa forma más protocolar, más formal, el bufón era al único al que se le permitía, frente a las personas importantes, una conducta más despreocupada y que hasta podía parecer caótica a la vista de los otros. Era una conducta más infantil, una especie de niño, con su espontaneidad, sin ningún tipo de tapujo, sin ninguna vergüenza, que hablaba de un modo a veces más intuitivo, más guiado por lo inconsciente. Representaba la figura del bufón en este orden social una especie de contrapeso para mantener un equilibrio compensado. Vendría a ser como la imagen del yin y el yang, que tiene un puntito negro en todo el blanco y viceversa. Ahí se dejaba lugar a un factor que si no hubiese quedado totalmente rechazado,
que era el de la espontaneidad, la soltura, un aspecto más libre de la conducta humana. Y esto lo encontramos ejemplificado en varias obras, por ejemplo, de la tradición shakespeariana. Una de ellas, por ejemplo, El Rey Lear, donde el bufón cumple un rol muy importante. Había también ciertos periodos en esta época donde había mayor permisibilidad, como la llamada Fiesta de los Locos, donde se suspendían por unos días, en fechas especiales, los convencionalismos establecidos a los que se estaba acostumbrado. Esto también venía de las fiestas saturnales, de la tradición romana, que hoy lo que tenemos más conocido sería el carnaval, por ejemplo, o en otra escala el Día de los Inocentes o la festividad de San Juan. Bueno, hoy nuestra cultura dista mucho de aquellas tradiciones, ha cambiado mucho. Aquella necesidad que había en una época anterior de incluir más en la vida cotidiana el factor irracional, que es lo que representa el bufón. Hoy en día ya no es necesario eso, porque hoy la conciencia cotidiana está más dominada por lo irracional en un punto. La conciencia cotidiana está más dominada por el humor que por la formalidad, como era en aquella otra época. Hoy está más dominada por la búsqueda de ser espontáneos que por el autodominio. El bufón hoy ya no es este personaje que es una excepción, sino que parece que se convierte en una regla, en una conducta que está bien valorada a nivel colectivo. Y acá entonces, ¿cómo hacemos para interpretar un símbolo cuando las formas externas van cambiando? Bueno, este es un tema muy importante en el estudio, en el análisis de los símbolos y el tarot, que los símbolos mantienen siempre una esencia, aunque su expresión o su aceptación colectiva vaya cambiando de época a época. ¿Con qué enfoque interpretamos? Y lo más importante, no cambiar la esencia natural del símbolo, porque ahí nos desconectamos de la naturaleza del mensaje profundo que el inconsciente quiere enviarnos. Hoy el bufón, que está asociado con el arcano del loco, pero que también tiene otras expresiones, parece que domina a la conciencia colectiva, domina la escena colectiva, donde vivimos todo más en tono de broma, con liviandad, la búsqueda de las actividades libres, sin compromiso. Todo eso tiene que ver mucho con esta energía propia del bufón. ¿Cómo hacemos para volver a darle un lugar dentro del todo? Y esto es muy interesante, aquí viene lo importante, cuando lo llevamos al plano psicológico en relación a nuestra vida interior, porque todos estos personajes que vemos en todos los arcanos del tarot conviven en nosotros, son parte de nuestro mundo interior. Cada uno tenemos nuestra corte interior con sus reyes, sus príncipes, princesas, sus nobles, un bufón que anda por allí. Y a nivel individual, y esto es donde los símbolos nos pueden transformar cuando nos enseñan a observar nuestra vida de otra forma, ¿qué pasa cuando el bufón domina nuestra conducta? Bueno, este arquetipo representa el espíritu del juego, de la soltura, tiene una forma de ser caprichosa, andariega, va de aquí para allá, con energía que parece ilimitada. De hecho, se lo representa caminando, sin cansancio y sin meta conocida. No sabe a dónde va. Tiene una forma de ser también solitaria, que como propio de la energía del bufón, en los mazos, por ejemplo, de cartas, es uno de los únicos arcanos mayores que se coló en el mazo tradicional conocido como el Joker o el comodín. Tiene esta particularidad de que irrumpe en nuestra vida de un modo inesperado, alterando la partida, alterando el juego, cambiando el orden de las cosas. Esta naturaleza cambiante del bufón muchas veces se representa así de esta forma, donde lleva un cetro que tiene otra cabeza, otro bufón, una réplica de la suya, con la que está en conversación y muestra sus dos lados, sus dos caras. Hay una energía, por otro lado, muy propio de la naturaleza del niño en el bufón, que es idealista, que tiene esa naturaleza esencial, más inocente, más ingenua, y que también se ve guiado por sus instintos, como viviendo sin restricciones, lo cual, y eso está ejemplificado en toda la carta, habla de los peligros a los que puede llevar el que esta única energía domine nuestra conducta.
La curiosidad del bufón puede llevarnos a los sueños imposibles, puede llevarnos a un mundo donde todo debería ser más fácil, como lo vivimos en la infancia. Pero ¿qué sucede? Si estamos muy separados de esa parte, si no la reconocemos como parte de nosotros mismos o no le damos una estructura donde expresarse, empieza a dominar nuestra conducta de un modo inconsciente. Y ahí es donde el bufón nos hace trucos, nos hace caer en trampas. Vamos de trampa en trampa, la trampa del loco, la trampa 22, donde vamos confundiendo lo que verdaderamente estamos haciendo. Como esos momentos donde nos confundimos una palabra con otra, ¿no? Los llamados lapsus, ahí podemos ver que aparece el bufón dominando nuestra mente, nuestra conducta. O como esos comentarios supuestamente inocentes, como los haría un niño, pero que no tiene conciencia de las consecuencias, de lo que va a gatillar a partir de esa observación o ese comentario que hace. El bufón siempre nos lleva a algo inesperado, que se presenta como caótico, pero que si lo vamos ordenando, esconde una nueva conciencia por detrás. Y ese es uno de los aprendizajes, una de las transformaciones que ofrece este símbolo. Porque a veces las bromas del bufón nos llevan a los lugares donde de otro modo no nos hubiésemos atrevido a ir. Esto puede servir en ocasiones de importantes aperturas para nuestra vida, pero no está separado también de los grandes peligros abismales, como muestran algunas de las cartas del tarot, que muestran al loco casi cayendo a un precipicio. Bueno, este trabajo con los símbolos que proponemos a través del tarot nos permite entonces tener conciencia de todos estos personajes, estas diferentes facetas de la psicología humana que habitan en nosotros. Y en el caso del bufón, por ejemplo, si aceptamos esa parte en nuestro interior y no dejamos que domine nuestra conducta de vigilia, allí es donde el loco puede traernos estas ideas frescas, nuevas energías, como esa relación propia del bufón con el rey o con la persona a quien aconsejaba, que le mostraba aquello que no llegaba a darse cuenta, ¿no? Porque se animaba a ir más allá de lo conocido. Algo de esto es de lo que vamos a hablar y desarrollar más a través de todo el trabajo con los símbolos del tarot, de cómo poder escuchar con más claridad los mensajes de los arcanos a través de su estudio, su aprendizaje y la puesta en práctica de todo este conocimiento. Te invitamos, si querés saber más de todo esto, a hacerlo a través de la enseñanza que estamos dando en el curso online de Tarot y los arquetipos de Jung, un curso donde hacemos un recorrido por los símbolos de todos los arcanos mayores y menores en los mazos de Marsella y Rider White, y además vemos ejemplos de cómo usar el tarot en las tiradas prácticas. Así que te dejamos abajo toda la información si querés participar, si querés saber más, y también nos vamos a encontrar en un nuevo video de esta serie con los símbolos de transformación en el tarot. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.